A reading from the letter of Lectura St. de la Paul carta del to apóstol San Pablo a los the colosenses. sisters. Hermanos, As you received ya Christ, que han sido aceptados a Cristo Jesús el Señor, procedan como cristianos arraigados en Él. Déjense construir y afianzar en la fe that no one que les enseñaron y rebosen agradecimiento. according to the tradition Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, whole fullness, fundada en los elementos del mundo and y you no share en his Cristo, fullness in him, porque es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y por Él, you are que es also cabeza circumcised de with a todo poder y circumcision that is not autoridad, by hands, han obtenido that is su putting plenitud. off the carnal Por body, Él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, buried with him in cuando los despojaron de los bajos instintos de su ser, through por faith la in the power of circuncisión God de Cristo. who raised him Por up. el bautismo fueron sepultados And con even when Cristo you were dead in y your han transgressions resucitado con and Él, uncircumcision, porque han creído en la fuerza he de brought you Dios to life along with que him, los resucitó. having forgiven us all our transgressions, Estaban muertos por obliterated sus the record pecados, against us, porque no estaban circuncidados, to us. pero Dios He also removed it, les dio vida en Cristo, nailing it to the cross, perdonándoles despoiling the todos los principalities pecados. and the powers. Borró He made a public el spectacle, protocolo que leading them nos away from the condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord is compassionate. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. I will extol you, Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. and I will bless your name. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. The Lord is gracious. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Let all your works, Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. your faithful Que ones, te bendigan tus fieles, let them discourse, que proclamen la gloria de tu reinado, speak. que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I chose you from Te escogí del mundo para que dieras fruto y tu fruto dure, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Jesus departed to the Por mountain. entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. He called his Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simon, whom he Simón, Peter, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, the son of Santiago, Alfeo, Simon, who was called Simón apodado el Celotes, y Judas el de Santiago, y Judas Iscariote que fue el traidor. And he came down with him Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo
grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Verbum Domini. Jesus is calling the 12, the apostles, to be the foundation stones of his church. Spends the night in prayer, calls them out of the disciples to have this special calling to be. We would see them as the first bishops, and they would make successors to their office, to their y role. ser los primeros sucesores de su iglesia y establecerla y gobernarla. Ellos serían los que ofrecerían los sacramentos y los misterios para santificar a las personas de Dios que viven en esta institución, la iglesia, por el bien del pueblo, proclamar el Evangelio después de que Él descendiera de los cielos y administrara los sacramentos de santificación y para gobernar, para guiar al pueblo con esos dones que Dios les da. Esto habla de lo que es la encarnación, el tomar carne humana por Dios y el haber inaugurado su reino, algo real, algo duradero estaba ocurriendo que podemos ver reflejado en la iglesia de hoy como instrumento de su reino. La primera lectura es en la carta a los Colosos, que son los que habitan el área actual de Turquía. Y Pablo nunca visitó esta comunidad, no la fundó, fue fundada por un compañero de Paul, Efesos, a quien se menciona en la carta y eran oriundo de esa ciudad. En esta carta, a principios de los 60 u 80, él tiene algunas cosas en esta breve carta donde les exhorta a permanecer fieles a la fe judaica que les fue enseñada, evitar las falsas enseñanzas. Y estaban siendo desgarrados por esta filosofía pagana, helenística, hedonística. Y la comunidad judía trataba de abrazar y mantener las prácticas de los pactos anteriores que ahora estaban siendo opacados por las enseñanzas de Cristo. Esa era la gran tensión de la iglesia primitiva, el tema de las leyes dietéticas y estas tensiones entre las comunidades. Desde el lado pagano, San Pablo describe que hay seducciones relacionadas con las tradiciones del hombre, relacionadas con los poderes elementales del mundo. Y lo que esto significaba específicamente es lo que debaten los académicos, es que algunos creen que los elementos de poder del mundo habían elementos intermedios entre Dios y los hombres. Seres que se creía ser como ángeles y que operaban independientemente de Dios y a quienes se les adoraba. San Pablo combate esto explicando quién es Jesucristo y en él habita la totalidad de la deidad corporal, la deidad en su totalidad, porque Jesús es el Hijo de Dios, es completamente Dios, es completamente hombre,
pero no es menos Dios, es una persona divina. And then he says, Y entonces you share dice, in this ustedes fullness in comparten him. en esta You totalidad share de in the Él, divine nature. comparten de And we esta have that naturaleza through divina y faith tenemos in him que a través and de la through fe en our Él life, our y a sacramental través de life, nuestra of vida baptism, sacramental del confirmation, bautismo, receiving the Eucharist, confirmación, that we are recibir la Eucaristía, transformed by que grace. nos At the transforma. incarnation La is gracia de something la radically new. encarnación, que es algo God que becoming man. He's hacemos assuming his human nature, joining radicalmente. us to him and Dios se transforming that vuelve nature. hombre y We're asume la still creatures. naturaleza humana. We're still Seguimos we siendo still have a human igual nature, but it's criaturas elevated, de it's naturaleza transformed by humana, pero grace. elevadas A y divine transformadas life por la is gracia. placed within us, La that we're made vida divina temples of es the Holy colocada Spirit, dentro de nosotros that a we have manera the de very Spirit envases of del God Espíritu Santo. Tenemos working in us, el Espíritu de leading Dios us, guiding trabajando us, en that we are, nosotros, obrando Paul y uses the phrase guiándonos. other Y San places Pablo that usa we're la new frase creations que in dice, Christ. somos nueva And his way of creación. describing it today, Y he en su says, manera de you describirlo, receive Christ de Jesus hoy, the él dice, Lord. has recibido a Walk in Jesucristo him, el Señor, camina led con by the él, Spirit, be guiado rooted por in el him, that we're Espíritu buried with Santo, him in enraízate en él, baptism. de modo We say que baptism, a yeah, través water, del life, but bautismo also, tenemos agua, tenemos full immersion vida, pero baptism, tenemos like going también down el in those waters, bautismo is an de image total of death, inmersión, la cual es that una we're imagen de dying to sin, haber dying to ourselves in muerto a para sense, el pecado, and haber being raised in him, fallecido ante el pecado y but we're ser levantado rooted in con él. him. La palabra The roots of our enraizado, life, las of our being, raíces de nuestra vida y de cling to nuestro the soil ser, of Christ, en, drawing straight conectadas from a him, la being nourished by tierra de him, la that vida, we're, he says, built alimentándose upon de him, él. Él dice, that we were levántense, raised construyan in sobre him esto, as de he modo que rose from seamos the dead, levantados en él como él se levantó established in the de la faith you were tumba, taught. establecerse en la fe, That's why se it's so les important, those enseña. Por eso apostles and their es que es successors, tan importante because para their los principal duty is to apóstoles, hand on that dado que faith that su they were función taught, that principal es gospel, that revelation compartir of la Jesus fe que Christ. les ha sido entregada, la You know, it's revelación popular today to say I'm spiritual, en not religious, Jesucristo, parte de nuestra but that vida religious aspect, the religiosa institution of the incorpora church, estos aspectos religiosos de is la iglesia possessing como divine institución, revelation that we que es need for el salvation, poseer las revelaciones about divinas who que Jesus necesitamos para la is, the full salvación, truth sobre of that, quién not to es distort that truth. Jesús, la verdad I think all real this is de captured esto, in, no he distorsionada. exhorts them to be stripping Creo off the que carnal body with the su circumcision of Christ, imagen that carnal en su body, the flesh, that anajolía con fallen la aspect of our circuncisión human es nature with the deshacerse circumcision of de la Christ, carne humana. that our Al heart is compararse con la covered over, it's circuncisión de blocked, Cristo, that it needs lo to be que nos circumcised, dice es that que needs to nuestro be cut corazón away. está Romans tan chapter 2 speaks of real alejado que debe ser circumcision as a matter of circuncidado. the En heart, Romanos se spiritual, habla que la not literal. circuncisión que Keeping, aquí se meaning that we menciona don't have es to continue that, espiritual, but no necessary to continue literal. that No practice of the old significa covenant, que necesariamente but haya to que have that mantener esta circumcision of heart práctica del that's converted, antiguo that's renewed, that's transformed, pacto, sino that en keeps the lugar law, de that ella avoids sin, practicar una circuncisión that is espiritual watchful que over our mantenga fallen el human amor y nature, that evite has el this pecado y que sea constant tendency to siempre sin. That needs to be stripped vigilante sobre away. nuestra So espiritualidad have faith humana. in the power of God, he says, who Eso raised him from es the lo que dead. debe eliminarse Because I y can't do tener that fe myself. en el I poder de can't Dios avoid para sin without grace. levantarnos del pecado, I need his grace. I need his porque spirit. yo I como need ser humano no his tengo ese power. poder. I need to Necesito live, it says, have su faith poder, in necesito in su the gracia y power of su God. don I need to para poder live vivir in the en power el of God and poder not de my own. Dios. Tengo That's que weak. apoyarme But yeah, it might be en good Dios y for a day or sabiendo two, que week, somos month, or débiles, something. But I sabemos que need something pudieran lasting, existir something constant. algo Paul says you were constante y dead in duradero. transgression, Debemos, dead in sin. Sometimes algunas I can think of veces sin that way, se me like ocurre robbers pensar en el that were pecado de esta walking through manera, some como town, ladrones que caminan in por the el time of the pueblo, me gospel, and being imagino en taken los by tiempos robbers, de beaten, thrown in the del ditch. That's what Evangelio, y sin que los does to us. ladrones te atrapen Leaves y us te dead. golpeen y te dejen.
por muerto. Creo que el pecado es parecido a ellos, que nos roba la vida. La buena noticia es que Él te ha traído a la vida iluminado por su sacrificio, y es a través de esta cruz que se nos libera de nuestros pecados, y es más que suficiente que el Hijo de Dios muriera en la cruz por nosotros para alimentar los poderes de este mundo supernatural, de los ángeles caídos, clavándole en la cruz, sabiendo que él, que no tenía pecado alguno, debía pagar por los nuestros. Así que, muertos en el pecado y levantados en la vida por Cristo y la cruz en su resurrección, hoy, por supuesto, tenemos nuestras propias filosofías de seducción. Hay un movimiento de nueva vida que nos llama y atrae al mundo material en una cultura de modernidad donde perdemos el sentido del mundo supernatural, perdemos el sentido del pecado. Tenemos un ateísmo creciente que la mayor parte del mundo que históricamente creía en alguna forma de deidad y que era natural para nosotros, hoy estamos en este tipo de posición errática de un ateísmo creciente que valora todo lo material, esencialmente el ser, especialmente en Occidente, donde se nos dice que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones, que somos la fuente de nuestro destino. Nada de eso funciona por una infelicidad creciente y una tensión tangible que puede percibirse en el mundo. Pero lo que San Pablo nos proclama es la buena noticia de que Dios es real, es personal, nos ama, nos guía en esta vida, de modo que podamos tocar ese don que nos ofrece en la dirección del Espíritu Santo. Y sí, hay pecado, y ese pecado nos roba ese don nuestro. El pecado es real y tenemos que seguir la ley de Dios. Tristemente hoy es como si estuviéramos vacunándonos contra Cristo. Nos ve y se nos percibe religiosos que de algún modo hemos escuchado el mensaje de Dios y que hoy nos encontramos en Cristo en ejemplos como para los no creyentes. Esa actitud de ya lo he hecho, lo conozco, no es para mí. Ellos también son pecadores y todos somos también pecadores, porque Jesús nos ofrece algo real, algo nuevo. A través del encuentro con Él tenemos una fe que toca en ese espíritu, ese don que desesperadamente necesitamos. Tráenos a la vida, danos el Espíritu Santo, sabiendo que con el perdón de los pecados podemos empezar nuevamente si caemos en el pecado, porque no tenemos que vernos atrapados, quedarnos caídos. Tenemos una nueva vida en Él. El mundo no puede darnos esta filosofía de seducción que, según Paul, no puede darnos lo que solamente de Dios viene.